organización por invitarme. Gracias a Agnès por la presentación. Como comentaba Agnès, todo el ámbito legislativo del derecho animal, bueno, no solo del derecho animal, sino de cualquier ámbito del derecho, es un poco, como decimos en catalán, molt farragós, es muy denso. Lo que no quiero es aburrir a nadie hoy. Sois muchas personas, no tenéis por qué saber de normativa, entonces voy a hacerlo lo más ameno posible y sobre todo pensando en que luego habrá otra mesa que analizará ordenanza por ordenanza de cada una de las capitales de provincia de Andalucía. No sé si... Vale. En primer lugar, os quería comentar respecto al marco legislativo. ¿Por qué? Porque después de analizar todas las ordenanzas que hay a nivel de capital de provincia en Andalucía, nos encontramos que no todas hacen referencia a la definición de gato feral. Esto que conlleva problemáticas luego en la práctica de control de colonias, método CER, etcétera. ¿En qué se excusan muchas ordenanzas o muchos ayuntamientos para no desarrollar respecto a este ámbito? Pues en el ámbito autonómico, en que existe una ley autonómica la cual solo regula aquellos animales que están bajo la posesión del ser humano. No sé si sabéis lo que conlleva el hecho de tener la posesión sobre un animal, pero significa que eres tú quien te haces cargo de ese animal y por lo tanto eres responsable de todo aquello que haga. Si todos aquí estamos por colonias de gatos, por gatos ferales, es inconcebible pensar que el gato feral está bajo la posesión de una persona concreta. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, pues los gatos ferales están fuera del ámbito de la normativa autonómica. Y esto precisamente es luego en lo que se excusan en las exposiciones de motivos muchas ordenanzas en el ámbito local, como comentaba aquí, para decir que no pueden establecer nada sobre gatos ferales. ¿Cómo quedan, por lo tanto, aquellos gatos que no están bajo la posesión del ser humano? Pues los regulan como gatos asilvestrados o gatos abandonados. ¿Esto qué conlleva? Pues que como están fuera de la protección de la ley autonómica de Andalucía, quedarían regulados por otro tipo de normativas. Entonces os he hecho aquí un pequeño cuadro resumen, no sé si se ve muy bien desde atrás, de aquellas ordenanzas que establecen el concepto a fecha de hoy de gato feral. Por ejemplo, en Almería, en la ordenanza que consta colgada en su página web, a pesar de estar como esté, hace referencia al concepto de gato feral. En Cádiz no existe el concepto de gato feral, pero sí de colonia felina, por lo tanto se abre ya la puerta. En Córdoba no se habla tampoco de gato feral, cosa que sí que se hace en Huelva y Málaga. Como os comentaba anteriormente, esto luego lo comentarán en detalle las compañeras de la mesa redonda. El hecho de tener estas discrepancias en cuanto a gato feral, gato abandonado o gato asilvestrado nos conlleva problemáticas respecto al día a día. ¿Por qué? Porque casi todas las ordenanzas establecen la prohibición de alimentar animales que estén en la calle. Y esto nos lleva, os he cogido aquí dos extractos de dos ordenanzas. Concretamente la he hecho coincidir, teniendo en cuenta que las jornadas se producían en Granada, con la ordenanza que está en vigor a fecha de hoy en Granada. Y habla de los propietarios de inmuebles y solares adoptarán las medidas oportunas al efecto de impedir la proliferación en ellos de especies animales asilvestradas o susceptibles de transformarse en tales, siempre que estas medidas no supongan sufrimientos o malos tratos para los implicados. Por lo tanto, la ordenanza ya nos está diciendo, cuidado, tienes que vigilar que no haya proliferación de gatos. Pero ¿cómo controlamos esta proliferación de gatos si no me estás habilitando un método de control como sería el método CER? O, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, como anteriormente ya apuntaba, que especifica que por razones de salud pública y protección al medio ambiente urbano se prohíbe el suministro de alimentos a animales vagabundos o erráticos en espacios públicos, cuando ya puede derivarse molestias, daños o focos de insalubridad. Por lo tanto, el ayuntamiento también me está diciendo, no puedes alimentar si el hecho de dar alimento a ese animal va a provocar un foco de insalubridad en la ciudad. Con esto se nos cierran un poco las posibilidades en cuanto a alimentación de colonias felinas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Os lo comentaré ahora. Quería hacer referencia a la ordenanza que tenemos en vigor actualmente en Málaga. ¿Por qué? Porque la ordenanza de Málaga, en la exposición de motivos, ya hace referencia hace el concepto de gato feral, de colonia felina. Y ya para evitar esta problemática en cuanto a normativa estatal, normativa autonómica, normativa local, ya hace referencia a que cuando la normativa estatal autonómica lo permita, el Ayuntamiento de Málaga regulará la autorización de colonias de gatos ferales. Con esto, ¿qué está haciendo? Abrir el abanico
para permitir el método CER. Aún así, como luego os comentaré, en mi opinión, todo ayuntamiento tiene posibilidad y competencia, y no solo posibilidad y competencia, sino obligación de hacer control de colonias felinas. Y con esto llegamos al método CER-CES. En esto yo no tengo nada que explicaros porque seguro que todos los que estáis aquí sabéis muchísimo más que yo. ¿En qué consiste el método CER? Es un modelo de intervención para controlar los niveles de población felina, al intervenir sobre la fertilidad del grupo. De manera que lo que hacemos es capturar al animal, esterilizarlo, para posteriormente retornarlo a la colonia felina. ¿Cómo lo hacemos? Después de esterilizarlo, marcamos que ese animal ha sido esterilizado con un pequeño corte en la oreja. Esto también ha supuesto problemáticas entre algunos sectores porque hay gente que se ha llegado a cuestionar si este corte en la oreja podría suponer una forma de maltrato hacia el animal, cosa que en reiteradas ocasiones se ha manifestado que no, que esto no es un tipo de maltrato hacia el animal. Una vez tenemos al animal capturado, esterilizado y marcado, una vez se suelta, se le tiene que facilitar alimentación, abrigo y supervisión. ¿Para qué? Para que cumpla unos estándares mínimos de bienestar animal, que es lo que tenemos que garantizar. Y asimismo, se lleva a cabo un programa de socialización y adopción para aquellos gatos que pueden ser aptos para ser adoptados. Y aquí es donde viene, como digo yo, la chicha. ¿Por qué no se aplica el método CER? Porque es un círculo vicioso. Los ayuntamientos te dicen que no lo habilitan porque falta normativa autonómica. La normativa autonómica te dice que no porque no hay ninguna normativa estatal que lo permita. Y la normativa estatal te dice que por la ley existente los ayuntamientos tienen competencia y obligación de controlar. Por lo tanto, es una rueda que va dando vueltas y nadie acaba de asumir las responsabilidades. Por lo tanto, ¿es posible la aplicación del método CER a nivel local? Sí, sí. De hecho, hay muchísimos ayuntamientos que lo están llevando a cabo, incluso ayuntamientos de aquí, de Andalucía, que lo están llevando a cabo sin ningún tipo de problema. ¿Y por qué? Antes decía, no solo tiene competencia, sino que también tiene obligación. ¿Por qué tiene obligación? Porque existe una ley, y aquí es donde viene el tema aburrido. Hay una ley que es del año 85, que es la Ley de Bases de Régimen Local, en la cual se establece que todos los ayuntamientos, que es competencia del ayuntamiento llevar a cabo políticas para controlar todo aquello referido a medio ambiente urbano y a la protección de la salubridad pública. En este sentido, la protección de la salubridad pública nos abre la ventana directamente a la regulación de las colonias felinas y métodos de control de la población felina, como sería, por ejemplo, el método CER. El problema, el que os comentaba antes, sí que es cierto que existe esta ley que dice que el ayuntamiento está obligado, pero luego el ayuntamiento se va excusando y unos a otros. Hay ayuntamientos que lo están llevando a cabo sin que haya ninguna norma de rango superior que diga que se tiene que hacer. Por ejemplo, os he puesto aquí Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao. Os he puesto diferentes, me falta poner Málaga. Hay diferentes ciudades que se está llevando a cabo sin que las leyes de protección animal a nivel autonómico hagan referencia ni a colonias felinas ni a gatos ferales. Por ejemplo, el caso que me toca más de cerca, la ley catalana. En la ley catalana en ningún momento se establece qué es el gato feral, ni se establece qué son las colonias de gatos. Y en cambio Barcelona, en su ordenanza, decidió regular cómo se llevaba a cabo, se decidió definir qué era el gato feral y cómo se llevaba a cabo el método de control. Lo mismo ocurre con Valencia, Zaragoza. La única excepción en toda España es Asturias, porque Asturias es la única comunidad autónoma que establece qué es un gato feral. ¿Vale? Entonces, el hecho de que nos digan que no se puede regular porque no existe una ley autonómica que lo habilite, choca mucho cuando de todas las comunidades autónomas de España solo una lo regula y en cambio en todo el resto de comunidades autónomas se está llevando a cabo el método CER en menor o mayor medida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y para esto estamos aquí. ¿Cómo podemos regular la implementación del método CER? En primer lugar, modificaciones legislativas. Es muy importante llevar a cabo revisiones y modificaciones de las ordenanzas. Me consta que a fecha de hoy se está trabajando en modificaciones de ordenanzas en Córdoba, Sevilla y Granada.
He tenido oportunidad de estudiar la propuesta de modificación de ordenanza para la ciudad de Granada. Me parece un gran paso lo que se está haciendo. Es decir, en el borrador de ordenanzas se establece cuál es el concepto de gato feral, se establece cómo van a ser el concepto de colonia felina y, sobre todo, se establece cómo va a ser el método de control, el método CER, cómo se va a establecer la toma de pienso a los animales, dónde van a estar los dispensadores de pienso, qué trato se le va a dar. Esto es magnífico. Y este ejemplo es el que deberíamos seguir todos. Es decir, darle la importancia que se merecen los gatos callejeros para que todas las ordenanzas poco a poco se vayan adaptando a lo que, por ejemplo, ahora mismo Granada pretende hacer con su ordenanza. O, por ejemplo, como Málaga, que también es muy reciente, que ya abre la posibilidad del método CER. Pero no solo nos tenemos que fijar en las ordenanzas que podemos modificar, sino también en hacer cumplir la normativa actual. Y por eso es importante la faena que hacen todas las asociaciones, todo lo que hacéis vosotros. Tenemos que hacer cumplir a los ayuntamientos la ley de bases de régimen local, informando y haciéndoles saber que es de obligado cumplimiento el control del medio ambiente urbano y cómo controlamos la salubridad en la calle. Porque si no nos entienden desde un punto de vista de protección animal, quizá tenemos que utilizar otros argumentos como es la salubridad. Y muy importante, hacer visible la situación actual, algo que se está haciendo con jornadas como estas. Es muy importante que a la gente de la calle, que a los políticos, que a todo el mundo le llegue la necesidad de hacer jornadas como estas, la necesidad de formar y la necesidad de dar cabida al control de gatos ferales, del control de gatos callejeros y cómo hacer posible la convivencia entre ciudadanos y gatos ferales. Como decía al inicio, mi exposición es muy breve porque considero que cada una de las personas que van a exponer luego en la mesa redonda os van a poder explicar un poco más cuál es la situación en cada una de las 8 capitales de provincia. Por todo ello os quiero agradecer a todos la atención y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda, comentario o si necesitáis ayuda para cualquier modificación de ordenanzas, a vuestra disposición quedo. Muchas gracias.